Cristo viene, nuestra esperanza al fin se consumará. Pronto vendrá, pronto vendrá, pronto vendrá. ¡Qué glorioso encuentro! Yo solo me soy en Cristo, guerras y rumores de guerras oímos ya. Pronto vendrá, sí, pronto vendrá. ¡Qué glorioso encuentro! Maranatha, Cristo viene, por su pueblo que fielmente le espero. Maranatha, Cristo viene, falta poco para nuestra redención. Maranatha, qué glorioso encuentro. Si se queda tirado aquí, la gente empieza a... Majestad y gloria vendrá del cielo, los que murieron en él resucitarán. Pronto vendrá, no tardará, él volverá, pronto le veremos. En un instante seremos transformados, nuestro vestido será la inmortalidad. Pronto vendrá, sí, pronto vendrá. ¡Qué glorioso encuentro! Maranatha, Cristo viene, por su pueblo que fielmente le espero. Maranatha, Cristo viene,
Pastor, no se escucha. Perdón. Feliz sábado para todos. Dios les bendiga. Gracias por avisarme. Sean bienvenidos, hermanos, los que nos acompañan a través de Zoom y a través de Facebook. Me da mucho gusto verles, que nos acompañen, que estemos reunidos a través de este medio. Este viernes ya estamos en la segunda semana de octubre, la segunda o la primera quincena, según como queramos verlo. Y yo la verdad me siento agradecido y contento con el Señor porque Él está a nuestro lado y nos da la bendición de que podemos reunirnos y estar de alguna manera en la misma sintonía. Sean bienvenidos todos los que nos acompañan. Bienvenidas a todos las familias que están conectados. Gracias por darle un tiempo a escuchar y reunirnos en la palabra de Dios. Gracias a todos por su sintonía, ¿verdad? Como dijeran en la televisión. Este es un sábado donde sin duda alguna vamos a estar en comunión con Dios y vamos a estar plena seguridad de que Él está a nuestro lado. Hoy nos toca estudiar seguir con nuestro curso de las 28 creencias, en ese repaso de lo que nosotros creemos, lo que dice la Biblia. Y hoy nos toca ya lo dije, ¿verdad? Una doctrina que se llama el remanente y su misión. ¿Qué es el remanente? ¿Por qué es que dado que la iglesia ha existido desde el principio, desde siempre, digámoslo así, por qué es que nosotros ahora nos consideramos un remanente? ¿Por qué es que ahora nosotros nos consideramos parte de un pueblo escogido y especial? Eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Vamos a ver lo que dice la Biblia acerca de esto, pero para estudiarlo voy a invitarles para que inclinen sus rostros y oremos. Vamos a orar. Gracias, Señor, por la bendición que nos das de en esta hora reunirnos a través de este medio. Habemos hermanos, Señor, que estamos observando este tema, este culto, de diversas formas. Bendice, Señor, cada hogar, cada hermano, cada familia que nos hemos reunido para escuchar tu voz. Habla, Señor, a través de nosotros. Guárdanos en tu amor, guárdanos en tu bondad y tu misericordia. Y lo que hagamos aquí, Señor, lo que digamos sea para tu bendición, para bendición de nuestra vida y para que nosotros podamos entender más la misión que tienen. Guarda, Señor, a los que están en peligro y que tus ángeles los cuiden. En el nombre de Jesús, amén. Bien, el día de hoy, la doctrina o la creencia es la número 13 para los que llevan la cuenta, ¿verdad? Y saben más o menos cómo se van agrupando. Las doctrinas o las 28 creencias llevan una agrupación temática, ¿verdad? Y estamos viendo las que tienen que ver con la iglesia, las que tienen que ver con nosotros. Así que estas tienen que ver con nuestra iglesia. Las creencias de los adventistas del séptimo día, el remanente y su misión. Primero, déjenme decirles o déjenme recordarles que hasta el tiempo de Jesús, la iglesia tenía una cierta unidad. Después, cuando los apóstoles todavía predican y después los que vienen de ellos, gozaron un tiempo de esa unidad, de una misma misión. Pero como dice Hechos capítulo 20, verso 29, yo lo voy a parafrasear, versículo 29 y 30, dice que después de que los apóstoles se fueran, después de los que ellos se murieran y vinieran otras generaciones, iban a venir lobos rapaces. Iban a venir lobos que acabarían con ese, digamos,
unidad y esa santidad de la doctrina que había, que los iban a arrastrar a los discípulos. Entonces llegó una persecución y después llegó una gran apostasía. Esa apostasía hizo que la iglesia dejara su primer amor. Y entonces la iglesia llegó a un momento donde surgió lo que la profecía le llama el hombre de pecado. ¿Qué significa este hombre de pecado? En realidad es un sistema gigantesco de una religión falsa que hace una mezcla entre la verdad y el error. Y esa mezcla, ese hombre que surge, la Biblia le llama el hombre de pecado. Eso lo dice el apóstol Pablo y el apóstol Juan también en Apocalipsis capítulo 2, verso 4. Entonces la iglesia ahora se encontraba en una gran apostasía. La iglesia entonces empieza a sufrir esa gran persecución. Los que intentan permanecer fieles y firmes a Dios llegan a tener una gran persecución, llegan a ser obligados a huir a las catacumbas, llegan a ser obligados a que se escondan para seguir siendo fieles. Finalmente, Belisario, un general de Justiniano, libera a la ciudad de Roma en el año 538, esa es una fecha profética. Y ahora, cuando libera esta iglesia, les dice, miren, ahora hay un decreto que esta ciudad ahora se le va a llamar la Santa Sede. Ese decreto existía desde el 533, pero en el 38 ya se toma por completo posesión de la ciudad y comienza un periodo profético que es el periodo de los 1260 años. Esta persecución, usted está predicha y usted la puede leer en Daniel capítulo 7, versículo 25, en Apocalipsis 12, 6, 14 y en el 13, 5 al 7. ¿Qué es lo que sucede aquí? O lo que la profecía marca, esos 1260 años es un periodo de oscuridad y de una persecución terrible contra la iglesia. Es una iglesia que empieza a sufrir. Es una iglesia que empieza a vivir en un estilo de vida sufriente y un estilo de vida en oscuridad. La iglesia en sí, como ese hombre de pecado, comienza tiene un momento de auge donde solo se hace su voluntad y hay una pequeñita un pequeño grupo de personas que se mantienen fieles a esos principios. Usted puede encontrar, por ejemplo, en el libro del Conflicto de los Siglos, que hubo un grupo que conocemos como los valdenses, que estos vivían en las montañas del Piamonte en Italia y huyeron, ¿verdad? Huyeron hacia las montañas con tal de seguir siendo fieles. Después de esos 1260 años, después de ese periodo, la Iglesia Católica Romana recibe la herida mortal, que es cuando el gobierno francés, a cargo de Napoleón, ordena que el general Berthier tome Roma y entra a la ciudad de Roma, se lleva cautivo al Papa y deja, pues, la Iglesia Católica la deja sin cabeza, pudiéramos decir, y allí muere en el exilio. Entonces, esta profecía de los 1260 años va del 538 a más o menos 1798, que es cuando en ese periodo la iglesia es una iglesia sufriente. Durante esos momentos o en ese periodo hay una reforma, ¿verdad? Hay una reforma o se trata de hacer una reforma porque hay varios puntos en la doctrina que están en contra de lo que la Biblia dice. El primero de ellos es se llama que la cabeza de la iglesia en el mundo es el vicario de Cristo. La palabra vicario significa el que representa o el que está en lugar de alguien.
En este caso, la Iglesia Católica suponía o afirma que Cristo nombró a Pedro como la cabeza visible de su iglesia. Y entonces cada papa que es nombrado después de Pedro es la cabeza visible y el que representa a Dios en la tierra. Y esto tiene muchas connotaciones, tiene muchas consecuencias en su forma de pensar. Por ejemplo, una de ellas es que al ser el representante de Dios, cualquier cosa que sale de su boca es ley y es palabra de Dios. Por lo tanto, ellos creen que son capaces de decir, el día de reposo es cambiado, porque es el representante de Dios. La siguiente punto doctrinal con el cual la iglesia empieza a mezclar la verdad y el error es que se dice que la iglesia es infalible y su cabeza también, es decir, pues el papa, ¿verdad? Es infalible. Esto hace que la iglesia tenga un prestigio, una influencia tan grande, porque como les dije, el papa entonces es divino, es decir, él puede hacer y deshacer lo mismo que Dios puede hacer. Él puede cambiar, como dice Daniel, los tiempos y la ley. Y ese es un punto importante que en ese periodo de los 1260 años se establece como doctrina. También vemos que otro punto doctrinal que se hace es que se oscurece el ministerio mediador de Cristo como el sumo sacerdote. ¿Se acuerdan lo que dice Daniel 8 y Daniel 7? Se quita el continuo sacrificio. Es decir, ya no necesitamos un mediador, ya no necesitamos a Cristo, porque puede mediar por nosotros la Madre de Cristo, los santos, los ángeles inclusive. Y entonces ya no necesitamos pedir perdón a Dios porque hay sacerdotes, hay prelados, hay papas que nos pueden otorgar la salvación incluso pagándola. Hay un librito que estoy leyendo que cuenta un poquito acerca de esa historia y dice que cuando Martín Lutero pegó las 95, las tesis, ¿verdad? Las 95 tesis en la puerta de la iglesia católica de Winchester, donde él oficiaba, un señor estaba leyendo, ¿verdad? Y entonces, pues la gente se acumuló y en eso venía una señora y les dijo, ¿qué están pasando? Bueno, dice, es que Martín Lutero acaba de escribir que el perdón de nuestros pecados es gratuito. Y entonces dice que la señora dijo, pero lo acabo de comprar, dijo. Y entonces se regresó muy enojada, ¿verdad? Que le recogieran o le devolvieran, perdón, su dinero. Porque eso era la forma en la cual se había oscurecido y se había dicho que el perdón y la mediación se compraba porque alguien más podía otorgarlo. Y entonces la gente dejó de buscar al sumo sacerdote que es Cristo Jesús. También se dio auge a la doctrina de las buenas obras. Se empezó a enseñar que las buenas obras es el resultado de la gracia, lo que significa que son méritos que hace una persona, por lo cual entonces si tú no has hecho las buenas obras suficientes para ir al cielo, esta doctrina enseñó que necesitabas entonces ir a un tiempo al purgatorio, porque necesitabas acumular los méritos suficientes para estar a salvo, ¿verdad? Este era otro punto que la iglesia cayó en la mentira en ese periodo. También las penitencias y las indulgencias. Las penitencias, pues necesitamos penar, necesitamos hacer algo doloroso, como irse de rodillas, caminar con procesiones, cargando una imagen. Necesitamos hacer mandas para ser perdonados. Eso era lo que se decía. Y la indulgencia, ¿verdad? Que usted pagaba una cantidad para que su alma no entrara al purgatorio y para que sus pecados fueran sanados. Incluso en la época de Lutero, él mismo escribe que se pagaba por adelantado para pecar. ¿Verdad? Usted decía, mañana voy a ponerme una borrachera. Y entonces iba con el sacerdote y decía, ¿cuánto?
No, pues 10 monedas de oro. Entonces te pagaba las 10 monedas de oro y se le daban un papelito donde constaba de que usted estaba perdonado por el pecado que iba a cometer el día de mañana, ¿verdad? Hasta ese punto se llegó en aquellos tiempos. La autoridad máxima reside en la iglesia. Esta doctrina tiene que ver con que la iglesia empezó a establecer creencias, días de fiesta y símbolos paganos que no estaban en la Biblia, que eran solo una forma que ellos utilizaban para atrapar a las personas, ¿verdad? Ustedes saben que los símbolos que usa la iglesia son símbolos de las deidades paganas, romanas, en aquellos tiempos, ¿verdad? Por ejemplo, en México, cuando vino la época de la conquista de los españoles, aprovechando que acaba de celebrarse, ¿verdad? Hace poco. Una de las cosas que ellos hicieron fue que tomaron una de las diosas que había para los aztecas en ese tiempo y solamente le cambiaron el nombre y le pusieron Guadalupe, que era una virgen que existía ya en España, ¿verdad? Porque era la forma en la cual ellos adoptaban los símbolos paganos para que a la gente no le pareciera extraño entrar a su iglesia, a sus creencias. Y así fue como se convirtieron miles y miles de indígenas de aquellos tiempos. Y ese no nos debe de asombrar, porque eso es lo mismo que sucede hoy en día. El diablo busca los símbolos que conocemos, busca las cosas que nosotros vemos como algo común para que para que él nos pueda entrampar. Y entonces la iglesia dijo, nuestra máxima autoridad no es la Biblia, somos nosotros. Entonces nosotros decidimos qué vamos a hacer. Si nosotros queremos poner el sol como adoración, pues nosotros sabemos y somos la autoridad. Y entonces de esta forma nadie podía decirles nada, ¿verdad? Entonces sucede que Martín Lutero, que fue el primero que con gran fuerza comenzó a querer reformar la iglesia, no quiere decir que antes de él no hubo, sí hubo otros reformadores antes de él que sembraron la semilla en él, pero él fue el que comenzó con gran fuerza este momento de la gran reforma. Su idea es que la gente comenzara a voltear a ver a Cristo y a darse cuenta que la salvación era solo por fe y que la gente no necesitaba buscar penitencias, sacerdotes, si solamente buscar a Cristo como único mediador y como salvador. Y entonces comenzó la época de la reforma. La obra o la doctrina que él enfatizó fue la doctrina de la justificación por la fe, que ya la vimos en días pasados, ¿verdad? Yo espero que no se les haya olvidado. Pero esto significa, para los que no saben qué es la justificación por la fe, que nosotros somos declarados justos y merecedores del cielo porque por la fe que tenemos en Cristo y Él se pone delante de nosotros para pagar por la causa de nuestros pecados. Entonces, las enseñanzas que no eran bíblicas, las cuales hemos visto, Martín Lutero las repudió y las abandonó. Y mucha gente que estaba cansada y que veía en él una nueva luz, un amanecer de un nuevo día, fue llevado a comenzar a protestar por esas creencias no bíblicas. De ahí el nombre protestante, ¿verdad? Porque ellos protestaban y decían, esto no es bíblico y no lo vamos a seguir porque en la Biblia no está escrito. Sin embargo, la reforma no fue completa, es decir, algunos llaman que se estancó. Y esto porque muchos de ellos, cuando se salieron o cuando murieron los reformadores como Zwinglio, como Lutero, ya no siguieron estudiando la Biblia y no descubrieron otras creencias. Por ejemplo, después de ellos surgió un grupito que se le llamó los anabaptistas, que ellos empezaron a predicar la doctrina del bautismo como nosotros lo practicamos, a una persona que ya puede comprender entre el bien y el mal, y una persona es bautizada cuando se sumerge.
Pero esta creencia no la adoptaron todos, sino que solamente fue este grupito. Y este grupito incluso fue llamado un poquito radical y ya no lo seguían muchas personas. Entonces la reforma pasó un periodo como que se estancó, como que dijeron, bueno, ya comprendimos toda la verdad y se quedaron. Y entonces esas iglesias que habían surgido, como la iglesia presbiteriana, luterana, metodista, bueno, la metodista surgió un poco después, pero esas iglesias dijeron, bueno, hasta aquí llegamos y ya no hubo más conocimiento de la Biblia. Sin embargo, la Biblia decía que iba a haber un remanente que iba a tener una descripción o unas características especiales. Un pequeño pueblo de Dios que permanecerían leales a Dios. Ustedes conocen lo que dice Apocalipsis 12:17, que dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El resto es lo mismo que la palabra remanente. Y la palabra remanente significa lo que ha quedado, ¿verdad? Como cuando usted se toma una rica agua de horchata, ¿verdad? Y se toma todo y al final queda un pedacito de ese polvito que normalmente la gente no se lo toma y la mayoría lo tira, pues ese es el remanente, lo que quedó. Pero algunos dicen, bueno, eso es lo más bueno porque es el extracto, ¿verdad? Es lo que traía todo el sabor. Precisamente eso es el remanente. El pequeño grupo que se quedó con la verdad. Y ese grupo es fácilmente identificable porque la Biblia dice en Apocalipsis 12:17 que tiene dos características. La primera es que guarda los mandamientos de Dios. Y la segunda es que tienen el testimonio de Jesucristo. Es difícil entonces que nosotros nos equivoquemos. Ahora, ese testimonio, Apocalipsis 14:12, nos va a decir que es la fe de Jesús. Y este remanente aparece justo después de que terminan los 1260 años. Es decir, en los años 1800 comienza ese gran remanente. Y la historia nos dice que en Estados Unidos y en Europa surgió lo que se le llama el gran avivamiento o el gran despertar, que fue un derramamiento, un intenso deseo de la gente que vivía en aquellos años por estudiar lo que decía la Biblia. George Knight tiene un libro en inglés que se llama La fiebre del milenio, que en aquellos años él narra cómo es que había una fiebre por conocer los eventos apocalípticos, los eventos del milenio. Tal fue ese deseo de conocer que Guillermo Miller comenzó a estudiar las profecías del milenio y se dio cuenta que el milenio marcaba que Jesús iba a venir pronto a la tierra y después de él iba a haber un milenio. Y entonces él empezó a predicar lo que nosotros hoy conocemos como la segunda venida de Cristo y lo demás es historia, ¿verdad? Conocemos que comienza a surgir la iglesia adventista del séptimo día. Esta iglesia o este remanente tiene otra característica que es la fe de Jesús. Esa fe de Jesús se caracteriza por reflejar una autoridad y una lealtad a Jesús inquebrantable. Es decir, este remanente busca ir a Jesús, busca conocer la verdad y que Jesús sea nuevamente puesto como el sumo sacerdote, como aquel que guarda el sacerdocio. Y déjenme decirles que probablemente todas las doctrinas de la iglesia adventista pueda tenerlas una u otra, pero la del santuario celestial es la única que absolutamente nadie tiene una, ni siquiera se le parece. Es más, si usted le pregunta a alguien que si conoce el santuario, que alguien, ¿verdad? A otro cristiano de la religión que usted me diga, si conoce acerca del santuario, tanto el antiguo como el del cielo y lo que eso significa,
probablemente no vas a ver, porque nadie tiene, esa es la gran aportación, digamos, de la iglesia adventista a la teología. La siguiente característica es los mandamientos de Dios. También si usted pregunta qué sucede con los mandamientos, lo más normal es que le van a decir que esa ley ya fue clavada o que hay que guardar los mandamientos, pero el sábado ya no es necesario. Sin embargo, el pueblo de Dios, el remanente, tiene una fe genuina y un compromiso por guardar los mandamientos de Dios, la ley de Dios, la ley moral de Dios, que esa no cambia ni cambiará nunca. El testimonio de Jesús, como también se le llama en Apocalipsis 14, 12, 17, se le llama en el 19:10 el espíritu de la profecía. Aquí es más directo, ¿verdad? Es guiado por el espíritu de la profecía. Hay un testimonio dado por Jesús por medio del don de la profecía, que esa profecía sirve para enseñar, para guiar, para que la iglesia siga con una misión. Antes de que cerraran el depósito, ¿verdad? Que ya nos lo cerraron. Había un libro que yo hace tiempo había leído y que me gusta, me encanta, porque es impresionante. Y dije, tengo que ir a volverlo a comprar porque alguien un día se lo llevó de mi casa, ¿verdad? Y ya no. Y se me olvidó escribir la vez de vuelta y pues ya no volvió. Entonces, volví a comprarlo. Yo se lo recomiendo. Lleva por título Asombrosas Profecías de Elena de White. El autor es Herbert Douglas. Es un libro impresionante. Es una recopilación de aquellas profecías que se cumplieron, que ella había dicho así con gran tino, ¿verdad? Léalo, de verdad. Quizás les voy a ir contando algunas conforme vayamos pasando, pero realmente es un libro impresionante. Si no lo tiene, no lo ha leído, yo le invito a que lo lea. Es cortito. Yo apenas lo empecé a leer ayer y ya llevo 3 capítulos, ¿verdad? Y es un libro emocionante porque la iglesia ha sido bendecida por Dios con el testimonio de Jesús, el espíritu de profecía que ha guiado a la iglesia, que ha guiado al remanente y lo ha guardado de caer en el pecado, lo ha guardado de caer en problemas, lo ha guardado de muchas cosas. Entonces, cuando la Biblia indica que el remanente aparece en la escena mundial después del tiempo de la gran persecución, de los 1260 años, llega también en ese tiempo de cumplimientos se empiezan a cumplir las profecías bíblicas. Antes del surgimiento de la iglesia, pues se cumple, caen la lluvia de estrellas, se oscurece, la luna se pone roja como sangre, empiezan a cumplirse esas profecías que la Biblia mencionaba, y entonces surge la iglesia adventista, surge el movimiento adventista en 1844, pero en 1863 es cuando formalmente la iglesia elige el nombre que hasta hoy tenemos y se organiza formalmente, ¿verdad? En 1863. Y la iglesia nace con una misión. El centro de la misión de la iglesia adventista es el mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14, del 6 al 12. Ahí se nos dice, el mensaje es bien claro. El remanente tiene que predicar el mensaje del juicio de Dios, de la segunda venida de Cristo, porque la hora de su juicio ha llegado. Y entonces, por eso es que la iglesia adventista tiene en su logo, ¿verdad? Si ustedes le ponen atención, es un mundo, bueno, está difuminado, ¿verdad? Pero es una llama de 3 ángeles que le da la vuelta por los 2 lados, le da la vuelta completa, que es el mensaje el mensaje de los 3 ángeles que la iglesia se ha comprometido a darle a todo el mundo. Por eso es que las llamas daban la vuelta a todo el mundo. Ese mensaje está basado en la Biblia, que es el librito abierto, ¿verdad? Que está bajo la flama, dicen algunos, así le llaman. Y en el centro de la Biblia está la cruz de Cristo. Es porque esa es la misión de la iglesia adventista. Predicar este mensaje a
todo el mundo un mensaje bíblico y cristocéntrico. Entonces, ese mensaje, el primero, es el mensaje de la hora del juicio. Proclama el juicio delante de Dios. Y este mensaje llama a volver a Cristo como adorador, como creador, adorar a Cristo que es el creador. ¿Por qué? Porque cuando adoramos o cuando festejamos la creación, el día sábado. Entonces, en este primer mensaje es también un llamado a volver al sábado, a adorar a Dios como creador. Entonces, el mensaje del segundo ángel ahora nos dice que hay un conflicto entre Dios y Satanás. La ciudad de Dios es Jerusalén y la ciudad de Satanás es Babilonia. Entonces, todos los grupos que están en pugna, se le llama a los hijos de Dios a salir de Babilonia. ¿Qué es Babilonia? Ese hombre de pecado que vimos, ese conjunto de creencias apóstatas, que ya no en nuestra actualidad, ya no solo es la iglesia católica, sino también las iglesias, ¿verdad?, que aceptan las doctrinas de la iglesia católica. Ustedes dirán, ¿cómo? Sí, las iglesias que aceptan las doctrinas que la iglesia católica ha impuesto, que no se encuentran en la Biblia, sino que ellos la declararon. Dos ejemplos, la hermana Juan nos da dos ejemplos y la Biblia también. Número uno, la adoración en domingo. Esa no se encuentra en la Biblia, fue un decreto de la iglesia católica. Y número dos, la inmortalidad del alma. También no se encuentra en la Biblia. Ellos lo pusieron para apoyar sus doctrinas como la del purgatorio, etc. Y esas falsas enseñanzas es la Babilonia que ataca al pueblo de Dios. Y el segundo ángel, nosotros estamos llamados a predicar para hablar acerca de eso. El alma, la inmortalidad del alma, cuál es lo que la Biblia enseña acerca de la muerte, qué es lo que la Biblia enseña acerca de la ley de Dios. Y el tercer ángel, su mensaje es un mensaje de amonestación más solemne y es el último gran llamado, porque es el momento donde la gente tiene solamente dos opciones: adorar a la bestia y adorar a su imagen. Y entonces estamos en esa encrucijada, hermanos. Estamos en ese último gran mensaje del tercer ángel, ese mensaje de la justificación por la fe. Por lo tanto, la bestia descrita en Apocalipsis 13, esa que se va a hacer guerra contra la mujer y su descendencia, representa esa forma de religión apóstata que se desarrollará cuando las iglesias, habiendo perdido el verdadero espíritu de la reforma, se unan con el Estado para imponer sus enseñanzas sobre los demás. Y no es algo nuevo. Usted puede entrar a internet y ver todas esas iglesias que surgieron en la Reforma, como por ejemplo la iglesia luterana, y puede ver las creencias y se van a dar cuenta que son muy diferentes a cómo comenzaron y son cada vez más parecidas a la iglesia católica. Por eso dice que se ha olvidado ese verdadero espíritu de la Reforma, y la Reforma para ellos se estancó. Es más, la Reforma para ellos incluso ya terminó y ya se reconciliaron, ¿verdad? Porque para la iglesia católica somos los hermanos separados, ¿verdad? Entonces ahora ya están restaurados ellos, son los restaurados. Hay un fuerte movimiento, sobre todo en Estados Unidos, de las iglesias que así se les llama, restauracionistas, ¿verdad? Que se les trata de restaurar. Y pues dicen, bueno, puedes seguir teniendo tu nombre, pero al final ya estás restaurado y ya eres parte de nosotros. Entonces este mensaje del tercer ángel nos dirige la atención para que nosotros aceptemos el mensaje del evangelio eterno, porque va a haber un resultado final, donde el punto que va a decidir cuál es el resultado nuestro es la adoración. ¿A quién adoraste? ¿A quién buscaste? ¿A quién obedeciste? ¿Te rehusaste al evangelio o aceptaste las enseñanzas de la escritura? Por eso, hermanos, nuestro mensaje como el remanente, nuestra misión es ir a buscar a los hijos de Dios en todo el mundo, en todas las iglesias,
esas personas sinceras y personas que realmente quieren conocer la verdad, para que en su vida se restaure el verdadero culto a Dios, para que salgan de la apostasía y para que se preparen para el pronto regreso de Jesús. Esa es la misión que tú y yo tenemos. Ese es el mensaje que tú y yo debemos de dar. El mensaje de los 3 ángeles diciendo, Cristo viene pronto, búscale, acéptalo y cree en su verdad, porque pronto el cielo se abrirá y el Señor vendrá por cada uno de nosotros. Por eso, hermanos, amigos, hay que recobrar fuerza y hay que salir a predicar el mensaje del tercer ángel, porque Cristo viene pronto. Me gustaría que oráramos para pedirle a Dios que Él nos ayude a predicar el mensaje del tercer ángel con más fuerza ahora, como dice la Escritura, que vemos que el tiempo está más cercano. Y si tú quieres decirle al Señor, de la misma forma, Señor, ayúdame a predicar tu mensaje, pídeselo ahora, pídeselo y el Señor te va a abrir las puertas para la predicación del Evangelio. Vamos a orar. Querido Dios y Padre eterno, gracias, Señor, porque tú eres en gran manera bueno con nosotros. Gracias, Padre, por tu bondad y tu misericordia. En esta noche, Señor, te queremos rogar para que tú te quedes con nosotros, para que nos guardes en tu amor, que bendigas a cada uno de tus hijos a los cuales nos has llamado a formar parte del remanente. Nos has dado un mensaje solemne para este tiempo, importantísimo, Señor, que debemos de predicar a todos tus hijos que tienen por todas las iglesias del mundo, por todas aquellas que están sumergidas en el error y en la falsa adoración. Ayúdanos para que tengamos valor. Abre las puertas a la predicación, así como la abrías a los apóstoles, Señor, así como tú los capacitabas, les dabas palabras, les dabas sabiduría. Abre, Señor, nuestro entendimiento para conocer tu verdad y predicarla con gran poder. Y así como los ángeles vuelan alrededor de todo el mundo, nosotros también podamos predicar tu evangelio por todo el mundo, Señor, porque tú vienes pronto. Ayúdanos, Padre, y danos la certeza de que estamos cumpliendo con esa gran misión que nosotros tenemos, para lo cual nos has llamado tu remanente. Señor, quédate con nosotros en esta noche. Te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ser semejante a Jesús es lo que más deseo en la vida. Ser semejante a Jesús es el ansia sincera de todo mi ser. Ser semejante a Jesús, la ilusión para mí más querida, para hallar en la vida alegría y poder. Quiero ser más semejante a Jesús. Ser semejante a Jesús es el punto inicial de partida. Ser semejante a Jesús es la ruta segura de mi caminar. Ser semejante a Jesús, el destino final de mi vida, para hallar en la vida alegría y poder. Quiero ser más semejante a Jesús. Ser semejante a Jesús es mi diaria comida y bebida. Ser semejante a Jesús